Bueno, muchachos, de acuerdo a lo que habíamos hablado puntualmente, entonces aquí vamos a hacer el video. Entonces, ¿cómo arrancamos? Arranquemos por la política del activo. ¿Listo? Acuérdense que está el activo, el pasivo. Entonces vamos a arrancar por la parte del activo. Como ustedes ven, aquí le tengo una pestaña al activo. Entonces, estos son los datos, los que señalé en verde. ¿Listo? Para el 2018 tenemos estos activos corrientes, estos activos no corrientes, 2019 esto y así sucesivamente hasta el 22. Entonces acuérdense que hay que sacar una proyección. ¿Cómo se saca la proyección? La proyección pues se saca la proyección para el tercer periodo, que este es por promedios móviles. Entonces para el tercer periodo se toma en consideración el promedio de los dos primeros periodos, del 2018-2019, ¿correcto? Y esto nos da, y lo divido en dos, entonces esto nos da 12.950.000. Simplemente lo que hago es pasar el cursor y aquí tenemos puntualmente que tenemos que la proyección del activo no corriente es 9.315.000. Como les comenté en algún momento, el activo corriente permanece constante. Ustedes lo pueden ver ahí a lo largo de los diferentes escenarios. En el agresivo, el activo corriente es el mismo, en el moderado es el mismo, en el conservador es el mismo. Entonces lo que debe variar es el activo corriente y naturalmente variará el activo total. Pero ¿cómo se hace precisamente para eso? Entonces, aquí en amarillo, lo primero que tenemos que mirar es que esta es la política de los porcentajes que hemos definido para el panorama agresivo, moderado y conservador. Dijimos que de acuerdo a lo que estamos planteando en un panorama agresivo, el activo corriente sería el 49% y el activo no corriente sería el 51%. En un moderado sería el activo corriente 60% y en un activo no corriente 40%. Y en un panorama conservador 80% y 20%. Ya eso lo hemos explicado en clase cuáles son los motivos inherentes a esto. Entonces, teniendo en cuenta estos porcentajes, lo que tenemos que pasar es a definir cuál es el activo corriente y naturalmente pues miraremos cuál es el activo total. El activo total pues que es la suma del activo corriente y el activo no corriente, correcto, y así ya está formulado para los tres casos. Entonces, puntualmente lo que tenemos que definir son estos tres elementos, los tres activos corrientes para el panorama agresivo, moderado y conservador. ¿Qué pasa? Que como nosotros aquí ya tenemos los parámetros de los porcentajes, entonces tenemos que, por ejemplo, los mismos 9.315.000 pesos en el panorama agresivo corresponderían al 51% del total de los activos. En el caso del moderado, los mismos 9.315.000 corresponderían al 40% en este caso, dado que el activo correcto es el 60%. Y en el panorama conservador, esos mismos 9.315.000 solo corresponderían al 20% porque el activo corriente es el 80%. Entonces eso se saca por regla de 3. Entonces vamos a ver el activo corriente. Entonces aquí lo que hice fue ya, ustedes van a recibir ese archivo, ya está formulado. Entonces tenemos en cuenta que esto que voy a poner, voy a ponerlo en rojo, son los valores, ¿sí? Perdón, este no. Este es un valor inamovible porque siempre serán los mismos 9.315.000, ¿correcto? Lo que tenemos que comenzar es a variar los porcentajes. Entonces eso ya está formulado con regla de 3. Entonces vamos a pasar a mirar. Si el activo no corriente es el 51%, ¿sí o no? Y el activo corriente es el 49%. Entonces, ¿cuánto sería el activo corriente? 8.949.000. Entonces, como ustedes pueden observar, coincide. ¿Listo? Vamos a pasar el moderado. El moderado es el 40%, el activo no corriente y el 60% del activo corriente. 13.972.500. Y ahora vamos a pasar al conservador, que es 20% el activo no corriente y 80% el activo corriente, 37.260. ¿Listo? Vuelvo y repito, esto se suma, ¿sí? O sea, el activo total es la suma del activo correcto, del activo corriente y el activo no corriente. Entonces, ya tenemos claro cómo quedó conformado, de acuerdo a los porcentajes, la política de capital de trabajo para el activo. Entonces ahí lo que tenemos que hacer puntualmente, es que es pasarla a la hoja de datos generales. Esta hoja de datos generales pues es la misma
hoja de datos generales del video. Aquí tengo el video abierto, ¿sí? Entonces, esto igualitico es esta hoja. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos el activo corriente, todos los daticos del activo corriente. Aquí puede ver que mire, 8949, 13972, 37260, 8949, 13972, 37260. Ya sabemos que el activo no corriente es el mismo, 9315, 9315, 9315, como lo pueden observar aquí, 9315, 9315, 9315. Y el activo total es 18.264, 23.287 y 46.575. 18.264, 23.287 y 46.575. Entonces ahí ya quedó listo el tema del activo. Ahora vamos al pasivo. Entonces en el caso del pasivo, volvemos otra vez aquí. Aquí en el caso del pasivo, lo que tenemos es lo siguiente. Perdón, lo voy a poner aquí. Bueno, aquí el caso del pasivo total no es tan importante. ¿Listo? Pero perdón un segundito. Voy a borrar esto aquí, no hay necesidad. Entonces tenemos el patrimonio. Aquí lo que permanece constante es el patrimonio. Se saca exactamente lo mismo. Para el tercer periodo se hace esto, se corre todo el tema, es decir, se hace la proyección, como ya ustedes lo vieron en clase, y aquí ya la proyección del patrimonio. Entonces la proyección del patrimonio es esta, ¿listo? Entonces la vamos a señalar aquí en verde para que no nos perdamos. Entonces el patrimonio es el que permanece constante. Entonces, ¿qué es lo que no permanece constante? No permanece constante ni el pasivo corriente ni el pasivo no corriente, naturalmente pues el pasivo total. Y otro dato que permanece constante es el pasivo más el patrimonio. Como ustedes saben que nosotros estamos trabajando con un balance, pues el activo total es el mismo pasivo más patrimonio. Entonces 18.264, 18.264, 23.287, 23.287 y 46.575, 46.575. Entonces, si quiere, señalémoslos como para que ustedes recuerden que estos datos son inamovibles. Es decir, ya están. Esto no hay que sacarle nada. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que comenzar a formular la cuestión. Tenemos que entender, ¿sí?, que a excepción del patrimonio, es el constante en este caso. Entonces, así como lo hicimos en el activo, hay que definir cuál es el porcentaje que corresponde al 100%. Entonces, si el 100% es el pasivo más el patrimonio, ¿sí? Entonces habría que mirar es cuánto corresponde primero ese patrimonio del total del pasivo más patrimonio. Entonces vemos que en el caso puntual en el panorama agresivo, ¿sí? O sea, vamos a ver en el panorama agresivo, correcto, correspondería, por ejemplo, al 50%. En el panorama moderado correspondería al 39% y en el panorama conservador, ¿sí o no?, correspondería también al 20%. Significa que, ¿qué es lo que pasa aquí? Que como esta es la suma del pasivo del patrimonio, entonces sabemos que en el panorama agresivo es el 50%, significa que el pasivo debe ser el 50%. Acuérdense que el pasivo más patrimonio, 50 más 50 nos da 100. En el caso del patrimonio, vuelve a jugar, ¿cómo sacamos estos porcentajes? Pues es simplemente dividir en los 9.150.000 en 18 millones para el panorama agresivo, los 9.150.000 sobre los 23.287 para el panorama moderado y los mismos 9.150.000, pero en esta ocasión sobre los 46.575 para el panorama conservador. Entonces ahí ya tenemos eso. ¿De dónde sale esto? Pues sencillo, es simplemente coger el 100% y restarle la otra parte. Entonces, pasivo más patrimonio da el 100%. Lo mismo aquí, si yo cojo el 100% y le quito el 39%, pues me da 61%. Si yo, digamos ahí unos cálculos puntuales, pues el Excel corre y redondea. Si el patrimonio vale el 20%, pues por obvias razones el pasivo total da el 80% para un total de 100% de pasivo más patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí recorrimos a esto, a esta parte. ¿Para qué? Voy a señalarlo aquí.
y no se pueden confundir con esto, que es muy importante que lo tengamos presente. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Esto es como una política de cómo deberíamos, digámoslo así, cómo deberíamos componer o cuál sería la composición del pasivo total, ¿sí o no? Entonces, si tenemos en cuenta que ya nos tenemos que repartir un pasivo, ¿sí o no? Del 50%, del 61% y del 80%, ¿cómo nos repartiríamos ese pasivo? Entonces tenemos en cuenta que el pasivo total, que es el 100%, del pasivo total, el pasivo corriente corresponderá al 60% de ese valor y el pasivo no corriente al 40% de ese valor. Entonces, en el caso del pasivo corriente, el 60% de ese 50% equivale al 30%. Es decir, ¿de dónde sale ese dato para que ustedes lo miren? Lo voy a hacer aquí. El 60% con, ¿sí? Del 50% equivale al 30. Vamos a ponerle aquí porcentaje. Equivale al 30. Ahí está, ¿sí? Entonces ese es el valor. Ahí ya están todos los datos están formulados. El 35% del total. ¿Listo? Entonces los invito a que miren las fórmulas. Entonces así ya queda la composición. Significa que, de acuerdo a ese panorama, el pasivo corriente es el 30%, el pasivo no corriente el 20%, ¿sí o no? Para un total de pasivo o un pasivo total del 50%. Entonces, si vemos la verdadera composición es el pasivo corriente es el 30%, el pasivo no corriente es el 20% y el patrimonio es el 50%. Sumado eso da 100. El pasivo no corriente para el panorama moderado es 21, el pasivo no corriente 39 más 39 nos da 100, ¿sí ven? 39 más 39 nos da 70 y, ¿cómo es la cosa? 60, 78 aproximadamente, ¿sí? Pero pues acuérdense que estamos redondeando y todo, entonces esto sería como 21 punto y pico para un total del 100%. Entonces ahí lo que estamos viendo es que todo suma al 100%. Ahora, ¿qué pasamos a hacer? Pues ahora sí, teniendo en cuenta estos porcentajes, pasamos simplemente a sacar los porcentajes. Entonces el 30% de este valor, ¿no? ¿De dónde sale? De coger el activo, el pasivo más el patrimonio por ese 30%, ahí nos sale el panorama agresivo del pasivo corriente. El pasivo no corriente pues es el 20%, entonces es lo mismo, el activo del pasivo más patrimonio total por el 20% nos da 3.645.000 y así sucesivamente, 23.287 por el 21% nos da 4.948, 23.287 por el 39% nos da 9.189, ¿listo? 46.575 en el caso del panorama conservador por el 12% nos da 5.613.000, ¿listo? 46.575 por el 68% nos da 31.811.250, ¿listo? Entonces aquí lo que tenemos claro es, vuelvo y repito, esto permanece constante, esto ya está dado porque la definimos en la política del activo, entonces teníamos que definir cuál es el pasivo corriente y no corriente. Esto lo pasamos a los datos. Entonces, si ustedes observan, el pasivo corriente es 5468, 4948 y 5613. Pasivo corriente 5468, 4948 y 5613. En el pasivo no corriente es 3645, 989, 31811. Miren, 3645, 989, 31811. Y pues eso al total del pasivo 914. Vea, 914, 14137 y 37425. Listo, ahí concuerda perfectamente. Listo, ahí está el patrimonio, que es 950, ya lo habíamos definido, y pues esta es la suma. Entonces eso todo concuerda perfectamente. Ahora bien, viene la última parte. La última parte tiene que ver ya con el tema de, pues, cómo vamos a sacar las rentabilidades y demás. Entonces, para las rentabilidades habíamos definido en clase que la utilidad eran 13 millones. Entonces, como ustedes pueden observar, los 13 millones permanecen constantes para los tres escenarios. Sea en agresivo, 13 millones, en moderado, 13 millones, conservador, 13 millones de utilidad. Mucho cuidado con lo que voy a decir, utilidad antes de impuestos e intereses. Entonces vamos a primero sacar los intereses.
¿sí? Entonces aquí los intereses salen de esto. Entonces decimos que cualquier pasivo a corto plazo, es decir, cualquier financiamiento a corto plazo, tenía un interés del 9%. Entonces, ¿de dónde sale eso? Digamos, para el panorama agresivo, el financiamiento es de 492.194. ¿De dónde sale ese 492.194? De multiplicar el 9%, que es la tasa de interés, por el pasivo corriente. 445.331, lo mismo, mire, el 9% del interés por el pasivo corriente del moderado, y para el conservador es el 9% por el pasivo corriente del conservador. Para el financiamiento a largo plazo es pues con el pasivo no corriente. Entonces, ¿de dónde sale este 401.047? De multiplicar el 11%, que es la tasa de interés de financiamiento a largo plazo, es decir, del pasivo no corriente, por el pasivo no corriente, nos da 401. El 11% de 9.189.000, ¿correcto? Nos da 1.010.000, y el 11% de los 31.811 nos da 3.499.000. Entonces, pues esto es utilidad antes de impuestos. Ya los intereses ya los sacamos, entonces utilidad antes de impuestos es las 13 millones menos el financiamiento a corto plazo, menos el financiamiento a largo plazo, y ahí está. Lo mismo para el panorama moderado, lo mismo, y ahí está. Entonces le quitamos un 25%. Imaginemos que el porcentaje de impuesto es el 25%. Pues entonces escoger el 25%, correcto, de esta utilidad antes de impuesto para los tres escenarios, y finalmente nos da la utilidad neta. ¿De dónde sale? Pues de coger la utilidad antes de impuestos, los impuestos, y ahí nos dio. Y finalmente el riesgo, entonces se va a sacar ya las tablas para poder mirar. Correcto, entonces recuerden ustedes, aquí lo tengo, ¿sí? Lo que hablábamos aquí, ¿no? La razón de solvencia debe ser menor en el panorama agresivo y mayor en el conservador. La rentabilidad debe ser mayor en el agresivo, menor en el conservador, ya sea el ROA o el ROE. Y el capital de trabajo debe ser menor en el panorama agresivo y mayor en el conservador. Entonces arrancamos. La razón corriente, ¿de dónde sale? Pues ya ustedes lo saben, ¿sí? Activo corriente dividido pasivo corriente eh, para el panorama agresivo, entonces 1.64, para el panorama moderado 2.82 y para el panorama conservador 6.64. Entonces vemos que es la menor en el panorama agresivo y la mayor en el panorama conservador. Vamos bien. En el caso del ROA, entonces lo mismo, vemos que la rentabilidad debe ser mayor en el agresivo y en el conservador menor. Ahí estamos viendo que el ROA es mayor en el agresivo y en el conservador es la menor, y el ROE igual, mayor en el agresivo y en el conservador es el menor, ¿sí? Y el capital de trabajo, vemos que en el agresivo es menor capital de trabajo y en el conservador es el mayor capital de trabajo, y ahí concuerda. Y con eso, pues ya terminamos el ejercicio.